luz y barre la casa, y cuando la halla, reúne a las vecinas y hace una fiesta. Hubo un padre que tenía 2 hijos, y el menor le pidió la herencia y la malgastó viviendo perdidamente, pero cuando volvió, descalzo, harapiento, sucio, porque había dicho: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre? Estaba pastoreando cerdos y no podía ni siquiera comerse las algarrobas de los cerdos porque no se las daban. Pero para sorpresa de él y de nosotros, antes de que él llegara a casa, el padre lo estaba esperando con los brazos abiertos. Lo abrazó, lo besó en esa cara sucia y dijo: sacad el mejor vestido y vestidlo, poned calzado en sus pies, poned anillo en su mano, tomad el becerro gordo, matémoslo y hagamos fiesta, porque mi hijo perdido ha sido salvo. Esas 3 parábolas se lo dijo a los santurrones, a esos fariseos que decían: no te acerques tú a mí, porque yo soy más santo que tú. Ellos fariseos eran apartados, quería decir apartados. Es decir, ellos no se juntaban con los que ellos llamaban pecadores, creyendo que ellos no lo eran. Entonces a ellos les dijo esas 3 parábolas. ¿Por qué? Porque ellos estaban murmurando en sus corazones que Jesús recibía a los pecadores y comía con ellos. Siempre que usted lea una parábola, primero dése cuenta a quién se la dijo y por qué se la dijo. Así entiende usted por qué. Entonces, ¿por qué? Porque la parábola se tiene que entender de cuerpo entero, no por pedacitos. Bueno, entonces, ¿cuántos llevamos de Lucas? ¿De Lucas? No. ¿Sí? El Evangelio de todos. Bueno. Entonces, por eso uno tiene que saber a quién fue escrito, y por eso cada libro tiene un propósito. Por eso es que hay que leer la Biblia libro por libro, no a brincos, no a saltos, que leen un pedacito en los Salmos y un pedacito en el Evangelio y un pedacito en las epístolas. Muchos se guían por esas guías que dio la Sociedad Bíblica. Eso es para leer la Biblia en un año, pero eso no le indica, eso no le enseña a usted nada. Porque la Biblia no se estudia de esa manera. La Biblia se estudia como se estudia todo, como se estudia la geografía, parte por parte. Exacto. ¿Cómo se estudia lo demás? Todo. Entonces, la Biblia hay que estudiarla libro por libro. Usted comienza leyendo Mateo, Marcos, Lucas y luego Juan. Entonces usted va viendo un panorama de ese tiempo, de los personajes, de los acontecimientos, de las enseñanzas, de los milagros. Entonces usted tiene una idea general de lo que pasó en aquel entonces y los personajes que protagonizaron aquellos hechos. Entonces, estos 3 evangelios se llaman los evangelios sinópticos, o sea, iguales, aunque tienen esas particularidades. Mateo fue escrito a los judíos, Marcos fue escrito a los romanos, Lucas fue escrito a los griegos, y todos estos 3 evangelios fueron escritos antes del año 70, porque todos hablan del templo, cuando Jesús estuvo en el templo y se despidió de Israel, según Mateo 23, 37. El Evangelio de Juan fue escrito a la iglesia, y ahí viene la pregunta que hacía la hermana anoche ya en la reunión:
El Evangelio de Juan es, tranquila hermana, el Evangelio de Juan es el águila volando. El águila es el animal que más alto se remonta. Es la que tiene el ojo más agudo y extenso, que ve la presa a kilómetros. Entonces, el Evangelio de Juan es el águila que ve más extensa y profundamente. Por eso Juan no comienza en el tiempo. Mateo comenzó en Abraham, o sea, 2000 años antes de Cristo. Marcos comenzó en Isaías 700 años antes de Cristo. Y Lucas va en su genealogía hasta Adán, o sea, 4000 años. Pero Juan, que va a describir a Jesucristo como el Hijo de Dios, Juan 20, 30 y 31 dice: también hizo Jesús muchas otras señales que no están escritas en este libro, pero estas son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahí está el propósito por el cual se escribió el Evangelio. Eso está en Juan 20, 30 y 31. Entonces Juan se va al Génesis, al origen. En el principio, o sea, todo tuvo su principio. El único que no tiene principio es Dios, pero todo lo demás tuvo principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces Juan se va a ese origen. El principio era, no fue o vino a ser. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, o Dios era el verbo. Todo por él fue hecho y sin él nada de lo que existe fue hecho. En él estaba la vida y la vida es la luz de los hombres. Y aquella luz que alumbra a todo hombre venía al mundo. Para los trinitarios, ahí tienen ellos la idea de que Dios era uno y que el verbo era otro. Quieren separar el verbo de Dios. Cuando usted pueda separar su palabra de su persona, usted puede separar el verbo de Dios, porque el verbo es la expresión de Dios, no es otro Dios. ¿Será que usted es uno y su palabra es otro? Piense. No. La palabra es la expresión de lo que uno es. No es otro Eliseo. No. Entonces, en el principio era el verbo era con Dios y Dios era el verbo. Todo por él fue hecho. Sin él nada de lo que existe fue hecho. En él estaba la vida es la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. No era él la luz verdadera, sino para que diera testimonio de la luz. Aquella luz que alumbra a todo hombre venía al mundo. O sea, si a uno no lo alumbra Jesucristo, está en tinieblas. Por eso es que usted necesita a Jesucristo, porque Él es la luz que alumbra a todo ser humano. Y Él lo dijo: yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la lumbre de la vida. Por eso la gente sin Jesucristo, así crean en todo lo habido y por haber, están perdidos. No saben para dónde van. Porque Jesucristo es la única luz que alumbra a todo hombre. Y de